Pues vais levantando la mano los secretarios y María Jesús y ¿tú te llamas? Y Mónica os van pasando los micrófonos. Empezamos, si queréis, por el grupo número 1, que levante la mano el secretario o secretaria. Bueno, hago una especie de batiburrillo porque fue muy comentado y muy dialogado el grupo. Y entonces, si os parece, damos unas pinceladas un poco de las conclusiones. Incluirnos como parte activa y participación colectiva. La realidad, decían algunos de ellos, es muy tozuda y tenemos gente que nos visualiza como dadores de cosas, no tanto darnos nosotros como dadores de cosas. Hacer no para ellos, sino con ellos, con los participantes. Y en las caritas pequeñas hay más facilidad, decían, porque agentes somos todos y nosotros existimos porque ellos existen. Para tender puentes, primero hay que derribar muros. Esta frase fue lapidaria, pero bueno, tenía mucho significado, porque hay muchas cosas que tenemos que vencer antes de tender puentes. Luego, partir de la comunidad como una cosa importante, acoger y crear comunidad como imprescindible. O sea, era una de las conclusiones que sacábamos, que tenemos que ser comunidad. Ojalá no tengamos dinero ni ayudas para aprender a darnos nosotros personalmente. ¿Qué puedes dar? Pues todos tenemos algo que dar. Eso también fue una reflexión muy bonita y en la que participamos un poco todos, lo de sentirnos parte. Escuchar más y mejor, no hacer de funcionariado, sino escuchar desde lo más profundo de nosotros. Y luego había en el grupo muchos pueblos pequeños de zonas rurales, caritas parroquiales y demás, y decían cómo hay otras nuevas pobrezas que también tú has apuntado, como es la soledad de los mayores y otras cosas que atender más allá de lo material. Y que hay que hacer mucha labor, por último, para que ellos, los participantes, cuando hablamos de ellos, hablaban de los participantes, se sientan parte de nuestra labor y se sientan el centro de nuestra labor, porque al final ellos son el centro de nuestro afán diario. Un poco eso, no sé si se me quedan más cosas, pero bueno, es que es difícil condensar. Ya os habéis ido de tiempo, pero no pasa nada, no hay penalización así grave. Entonces, pasamos al grupo 2. Bueno, pues de la primera pregunta de dónde estamos y qué lugar ocupan, salían varias ideas clave, ¿no? Por un lado, que estamos en un momento de reflexión en torno a todo lo que comentaba Sebas, de pensarnos, de pensar todo el tema de la participación, de los participantes, la horizontalidad, de salir del asistencialismo. Luego, frente al dar respuestas concretas a familias concretas, ¿no? A personas con nombres y apellidos, pues desvelar también ahí lo que pasa y ver hacia dónde vamos, narrar más también lo que pasa, la realidad y denunciar esas situaciones con las que nos encontramos. También vemos que nos falta preparación y formación, saber quiénes somos, cómo estamos, y todo el tema también de la vinculación, de que haya espacios formativos, espacios de encuentro, conocer qué hacemos, qué hacen otras cáritas de nuestros mismos lugares, ¿no? Cáritas vecinas de nuestra ciudad, de nuestro arciprestazgo, y todo el tema de la participación y el trabajo en red. ¿Y en qué tendríamos que centrarnos y por qué? Pues trabajar para que la Iglesia sea cáritas, sensibilizar a las comunidades parroquiales más allá de la colecta, que la acción social de la Iglesia también sea, y nos lo creamos, que sea una acción pastoral, que hay que participar y tenemos que participar en la Iglesia, reflexionar personalmente y como Cáritas sobre cómo participamos en la Iglesia, en la sociedad, prepararnos para la acción, para lo que hacemos como agentes de Cáritas, seamos voluntarios, técnicos, lo que seamos, y gastar tiempo en la reflexión y en la espiritualidad, no solo en la acción.
participar también en redes ciudadanas o redes que haya también en las parroquias, en los barrios, y evaluar nuestras acciones en clave de esperanza, si abrimos caminos de esperanza y cómo podemos crear espacios de esperanza. Muchas gracias. ¿El grupo 3? Mónica, va a trabajar poco, ¿eh? Yo me iría para atrás porque si no... Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Cacho de Cáritas Diocesana de Ávila y soy el representante del grupo número 3. Un grupo, la verdad, que bastante participativo y que ha dejado los siguientes puntos. Hemos empezado diciendo que estamos en el punto que tenemos que estar. Estamos en una situación complicada y difícil, al menos como voluntarios, porque es difícil cómo acoger a la gente al no ver la forma de ayudar como antes, que era desde el asistencialismo. También decidimos que tenemos que salir al encuentro, estar en la calle, estar en el territorio. ¿Qué está pasando en la Iglesia? Que no somos capaces de mantener a los cristianos. También salía que la gente de la comunidad no comprenden que son también agentes de Cáritas, que tenemos una espiritualidad débil. Que hay que dar un cambio, intentar llegar a otro tipo de voluntariado. Estamos viendo que en la parroquia no están los voluntarios. También que es importante apostar por el trabajo en red, que es algo fundamental. Que tenemos que dar visibilidad a todo lo que hacemos. Que tenemos que salir fuera para denunciar lo que hacemos. Que estamos en el día a día y no en lo que puede venir. La mayoría de la sociedad ya no es católica. No hay que lamentarse, sino vivir el momento. Mirar con optimismo, pero nos tenemos que plantearnos el qué y el cómo. Y ya en la segunda pregunta, ¿en qué creéis que podemos hacer los mayores esfuerzos? Sería en hacer partícipes a las personas que atendemos, en vincular recreando, intentando ser creativos. Si queremos ser proféticos, tenemos que plantearnos dónde queremos ir, estar abiertos a la realidad, transformar sí, pero ¿hacia dónde? Y si queremos llegar lejos, tenemos que ir juntos, comunidad. Y por último, dejábamos una frase para la esperanza y decimos que al estar reflexionando estamos en el camino. Estamos llegando donde hace años no pensábamos que podríamos llegar. Cáritas está caminando. Muchas gracias. ¿El grupo 4? Hola, buenos días. Me llamo Tamara y vengo de Cáritas Diocesana de Zamora. Respecto a la primera pregunta, creemos que nuestro caminar debe ir enfocado en seguir construyendo y dinamizando la animación comunitaria. Importante, como tú bien dijiste, Sebastián, contar lo que nos pasa porque nos pasa. Creemos que es importante generar espacios sanadores que nos permitan curar esas heridas, que nos permitan conocernos de verdad, que nos permitan ir construyendo nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras acciones día a día. Hay que darle el protagonismo que necesitan esas personas a las que atendemos diariamente. Y también necesitamos una implicación real y profunda de todos los agentes que trabajamos en Cáritas, una revisión interna de cómo hacemos nuestras cosas el día a día. Y si hay que renovar a nuevas formas de hacer porque la realidad es cambiante, habría que hacerlo. Y respecto a la segunda pregunta, creemos y incidimos nuevamente en que hay que generar comunidad, pero creando juntos. No que los agentes creen esa comunidad y luego atendemos a las personas que lo necesitan. Potenciar nuestra forma de hacer, nuestra manera de acompañar. También importante, que salió en el grupo 2, potenciar la formación para que, como agentes que somos, tengamos una mirada más amplia. Reflexionar sobre cómo llegamos a la gente joven, que es importante que estén en nuestros programas, en nuestra manera y nuestra forma de atender. Y como conclusión, una compañera muy bien dijo, creemos que necesitamos que Cáritas se nos conozca por el cómo hacemos las cosas, no el por qué hacemos las cosas. Muchas gracias. ¿El grupo 5? Espera. Perdón. Eso último que has dicho, que no lo he entendido bien, lo del cómo y el qué. Sí, perdón. Yo creo que la compañera se refería al que nos conozcan por qué bien hacemos las cosas, no, ¿y qué hacéis los de Cáritas? Sino, jolín, nos conocen porque lo hacemos bien y entonces saben lo que hacemos. Estamos presentes y son conocedores de la realidad, el resto de personas que no forman parte de Cáritas, de nuestra acción día a día. Claro, sí, eso es, sí, por el cómo. Por el cómo hacemos, sí. O sea, conoceros por el cómo y no por el por qué.
Por el cómo y no por el qué. Ah, vale. Vale. Soy representante del grupo número 5 y soy Jesús. Nosotros partíamos aquí del tema de generar esperanza entre nosotros como fórmula para generar esperanza con los demás, que es muy importante. Importante es el acompañamiento en el proceso para poder establecer vínculos, perder el tiempo dedicado a un tiempo de escucha, de una escucha activa, de una escucha en el momento, en el día a día, en el cual dediquemos ese tiempo a las personas. Estamos en una situación de realidad muy diferente, tanto en las Cáritas parroquiales como en las Cáritas diocesanas, y esas realidades tan diferentes a veces nos dan confusiones y dudas, y tenemos que ir trabajando en un itinerario que nos permita descubrir desde el corazón y con intuición, inventando cosas nuevas para acercarnos sobre todo a aquellos a los que no llegamos y que seamos descubridores de esperanza para las personas. ¿De acuerdo? En la segunda pregunta, esto nos ha costado un pelín más. Nos sentimos en comunidades que necesitan revitalizarse y que caminen hacia una comunidad que sea animadora de la vida y descubridora de las necesidades que se dan a nuestro lado. Hablábamos al final de esa situación de lo rural, de esa situación de las personas que están en soledad. Importantísimo. Estamos en procesos de conocernos y de conocer lo que hacemos en común, porque es fundamental ese trabajo en común. Y también tenemos que hablar del todos, no de nosotros y de ellos, sino de todos, porque somos todos los que estamos implicados en este trabajo y en esta tarea. Y la comunidad tiene que ser animadora en los procesos de trabajo de los distintos grupos, parroquias, que hagan que eso sea una realidad en nuestro territorio y en nuestras Cáritas. Muchas gracias. ¿Y el grupo número 6? Hola, buenos días. Yo soy Beatriz de Cáritas de Zamora y en nuestro grupo había presentes muchas personas de Cáritas de parroquias pequeñas y ellos exponían que se daban cuenta de que había un gran desconocimiento por parte de la población de en qué consiste realmente la acción de Cáritas, no solo de la parte asistencial. Deberíamos estar más presentes en los territorios en el día a día con nuestros testimonios como agentes de Cáritas, con todo lo que esto conlleva ser agente de Cáritas, ser rebeldes y participar en la vida en el día a día. Dar más espacio y participación a los usuarios, siendo siempre ellos partes del proceso y el centro del proceso. En cuanto a la segunda pregunta, consideramos que tenemos que adaptarnos a los procesos de cambios que están sufriendo en la sociedad y participar en toda esa transformación que está presente en el día a día, abrirnos a todas las nuevas realidades que están surgiendo y que están llegando a nuestras Cáritas con las demandas que nos van presentando en el día a día. Y tener siempre muy presente que hay veces que se nos olvida y que ya de una manera mecánica, a veces que hacemos nuestro trabajo, tener siempre presente la escucha activa, la empatía, la asertividad y formar parte de un todo, no hacer diferencias entre ellos y nosotros, sino ser parte de un todo. Ya. Gracias. Bueno, hablar bien no, pero hablar rápido, aquí en Castilla y León sí que se os da. Entonces, 45 segundos escribir la Biblia, ¿eh? Bueno, no voy a dar feedback de todo porque yo creo que hay muchas cosas, es muy rico. Yo me he notado como 7 cosas, por eso el nombre del número bíblico y que nos cuadre. Por seguir reflexionando juntos, ¿no? Me paro lo primero para construir puentes hay que derribar muros. Es una frase del Papa Francisco también, ¿no? Y yo creo que es evidente. Y hay que empezar derribando los muros que tenemos cada uno o cada una.
porque muchas veces aspiramos a derribar los muros del de enfrente sin derribar ninguno nuestro. Porque en realidad lo que estamos diciendo es, el de enfrente está equivocado y yo no. Y entonces así es imposible también, porque lo que estoy haciendo es que el otro cuele por mi embudo, no construyendo ningún puente. Porque tenemos a veces una especie de superioridad, digo, al interno de Cáritas, al interno de la Iglesia y extraeclesia, ¿no? Sobre nosotros, nosotros tenemos la verdad, digo, con lo cual, a partir de ahí, el resto está equivocado. Y ya ahí nos inventamos nuestras argumentaciones. Creo que no podemos construir puentes si no nos desconstruimos nosotros mismos. Decía Simone Weil, hay que descreerse para poder creer. Yo creo que el ejercicio de descreimiento empieza por el nuestro, aunque también evidentemente hay que derrumbar muros institucionales, ¿no? A veces somos muy fáciles en derrumbar el muro institucional del frente, pero no el mío, ¿no? Esto, eclesialmente, ¿la culpa para quién? Para el obispo, ¿no? Pues siempre la culpa de principio, digo, la tiene el obispo. Digo, bueno, ¿y tú tienes alguna? Bueno, pero como la del obispo es más grande, pues que derribe el muro. No, tenemos que empezar. Yo no digo que los obispos tengan que derribar muro, que sin duda, pero todos tenemos que derribar muro. Y eso significa un ejercicio tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Y mucho más a nivel comunitario. Ya no solo el mío, que ya tiene su trabajo, sino a nivel comunitario. Y yo sí que creo que en Cáritas tenemos que derribar muchos muros personales, comunitarios e institucionales para poder construir puentes. Incluso muchos de ellos lingüísticos. Tenemos palabras, por ejemplo, comunidad. ¿Qué es comunidad? Tendríamos que ponerle adjetivo y apellido, porque bajo comunidad cabe cantidad de elementos y prácticas. Y yo sí que creo que igual vivimos con un lenguaje muy hecho desde hace muchos años que tendríamos que empezar a reinventarlo también, para saber a qué nos atenemos. Había otra me ha llamado mucho la atención, me dice, ¿qué podemos hacer para mantener los cristianos? Ya no era ni siquiera para aumentar, sino para mantener los cristianos. O sea, que estamos en momentos ya de por abajo, ¿no? Es decir, virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Ya no... Bueno, yo creo... Hay dos cosas que me parecen fundamentales en estos momentos. Mirad, hemos vivido muchos años con una ecuación que ya no funciona. Y la ecuación que vivíamos era ser creyentes era igual que ser creíbles. ¿Os acordáis de aquello que decíamos hace mucho tiempo de yo le doy a las religiosas, a los religiosos un dinero porque me fío de ellos? Ser creyente, de alguna forma, era ser creíble. Esa ecuación se ha roto. Y la primera elemento que tenemos que poner en público es si realmente como creyentes somos creíbles. Porque esa ecuación se ha roto. Y el ejercicio de mostrarse creíbles es un ejercicio muy raudo, sobre todo porque hay muchísima gente que nos considera no creíbles, sino increíbles. Bueno, ahí hay un ejercicio que me parece básico en estos momentos. Vivimos en una época, ya lo decía Pablo VI, pero yo creo que ahora como multiplicado por 10, donde es más importante ser testigos que teólogos. Es decir, ser creíbles antes por encima de un discurso teológico muy elaborado. Y en esos momentos estamos. La gente solo se cree aquello que ve. Y a veces incluso, aunque seamos tremendamente transparentes, tremendamente austeros, tendremos que seguir trabajando para realmente ser creíbles. Y un elemento de la comunicación actual que estamos dejando un poco al margen, nos creemos que todo va por Internet y todo va por grandes medios de comunicación. Y sin embargo, la labor cotidiana de las personas, es decir, el boca a boca, sigue teniendo una fuerza tremenda. Cuando yo conozco a alguien que es creíble, no se me olvida. Ahora, cuando conozco a alguien que es creyente y lo que está haciendo es un puff, tampoco se me olvida. Y tiene muchísima fuerza. Por ejemplo, un ejemplo de la semana pasada.
una persona voluntaria con migrantes, enseñándole lengua y cultura, es decir, enseñándole a hablar y escribir en español, que va 2 veces en semana, hace su trabajo muy bien y, sin embargo, en su vida cotidiana, es decir, tomando un café con los amigos o las amigas, si no racista, muy próximo. Da igual lo que haga, no es nada creíble. No es nada creíble. Y eso en la Iglesia nos pasa mucho. Y ya no es solo que yo sea creíble como Cáritas, sino que la Iglesia sea creíble. Os doy un dato de una encuesta que ya he dado a nivel europeo sobre los cristianos, no sobre los católicos, sobre los cristianos. ¿Sabéis quién puntúa más alto en un índice de racismo y xenofobia? ¿Los cristianos o los agnósticos? Los cristianos. ¿Sabéis el número de personas implicadas de voluntarios y voluntarias en organizaciones que ayudan inmigrantes que es mayoritario? ¿Los cristianos o los no cristianos? Los cristianos. Es decir, somos voluntarios por encima de los agnósticos y somos racistas por encima de los agnósticos. Ahora ve y dice, somos creíbles. Somos increíbles. En el sentido negativo del término increíble. Pero es que esto podemos seguir avanzándolo en muchos elementos. Entonces, eso es un primer elemento básico, no sé si para mantener o para aumentar o simplemente por ser coherentes con el Evangelio, seamos mucho o poco. Y el segundo elemento es ser comprensibles. Somos bastante poco comprensibles. Entre otras muchas cosas, muchísimas cosas, ¿por qué creéis que la gente nos ve como alguien que da cosas? Porque eso es fácilmente comprensible. Había uno que tenía hambre y le anda un bocadillo. No, es que mira, es que estamos empoderando al grupo de personas para que realmente sean libres en su proceso de autonomía relacional. Y dice, ha bebido. Pero lo otro es tremendamente comprensible. ¿Qué haces? Pues mira, doy cursos para que sepa ser cocinero. Es muy comprensible. Y ahí sí que podemos trabajar. Pero lo otro es visualmente tremendamente comprensible. ¿Por qué las imágenes de tele y tal siempre utilizan de Cáritas imágenes de gente dando de comer? Porque es muy comprensible. Y el ejercicio que tenemos que hacer para ser comprensible, ya no solo creíble, también nos lleva una buena reflexión. Yo creo que mañana con Paco vaya a trabajarlo también, el tema de la comunicación, que en parte es ser comprensible. Sabiendo que cuando somos comprensibles a veces no somos aceptados, porque lo que decimos la gente no quiere escucharlo. Y eso también tenemos que vivirlo como lo han vivido las comunidades cristianas desde el origen de la Iglesia. La gente cuando ha vivido radicalmente el Evangelio le han metido el dedo en el ojo, porque cuando uno vive radicalmente el Evangelio molesta, como decíamos antes. En tercer lugar, hablabais de la acción social como acción pastoral. Y yo digo, sí, y tenemos que hacer mucho esfuerzo en muchas direcciones. Pero cuidado con dos cosas. El ser acción pastoral no significa hacer proselitismo. Tantas veces lo ha dicho el Papa. Es distinto dar la barrila sobre el Dios trinitario que estar abierto a una acción pastoral, evangelizadora y liberadora. Y segundo, hacer pastoral, acción pastoral, no tiene por qué ser, puede serlo en algún contexto, pero no tiene por qué ser evangelización explícita pura y dura. La acción pastoral es mucho más amplia que el proselitismo o la acción evangelizadora explícita. Que no siempre habrá que renunciar a la acción evangelizadora explícita, pero siempre teniendo muy en cuenta los contextos, los lugares, tiempos, lugares y personas, que diría San Ignacio. No de forma amplia. El cuarto elemento que ha salido es la comunidad. Bueno, y ahí habría muchos elementos. Destaco 3. Mirad, estamos un poco acostumbrados a decir somos comunidad cuando compartimos un núcleo de valores. Los cristianos compartimos unas creencias, unos valores, somos comunidad. No. La comunidad es cuando hay comunalidad, es decir, cuando hacemos cosas juntos.
Cuando el Papa Francisco en Fratelli Tutti define pueblo, dice, no es mítico ni lógico, es místico. Es decir, es una acción continua, compartida, es lo que genera pueblo, lo que genera comunidad. No simplemente decir, a ver, que levante la mano, ¿quién es cristiano? Levantamos aquí, pues el 95% de los que estemos aquí levantamos la mano. Dice, ya somos comunidad. No, somos agrupación de cristianos, no comunidad de cristianos. Y uno de los elementos más complejos de las parroquias, aparte del número y tal, es que las parroquias han dejado de ser lugares antropológicos para convertirse en lugares de actos celebrativos, actos sacramentales o actos catequéticos, donde lo que no hay es comunidad, aunque haya agrupación de personas unidas por un mismo rito. Es decir, ser comunidad es ser comunalidad, practicar, celebrar conjuntamente y no simplemente un número de ideas. Y después una cosa que a mí me parece sugerente, lo dice también el Papa, la comunidad hay que pensarla en círculos concéntricos. Es decir, no todas las comunidades, o sea, no existe una sola comunidad. No es que teníamos que ser todos juntos, ni ellos ni nosotros, todos juntos. Bueno, paso a paso. Mi familia es mi familia, mis vecinos son mis vecinos, mi cosmovisión sindical es mi iglesia. Es decir, hay círculos concéntricos porque no vivimos en una sola comunidad. Y gracias a Dios no vivimos en una sola comunidad, sino que pertenecemos a distintas comunidades. Y a veces es bueno y deseable que esas comunidades sean diversas, porque el modo y manera en el cual funciona una familia no puede ser el mismo que el modo y manera que funciona una empresa. Pues no puede ser el mismo. ¿Que en la empresa tiene que haber relacionalidad, fraternidad y cariño? Sí, pero de otra manera. No puede ser todo igual. El funcionamiento de una Cáritas parroquial tiene y debe que ser distinto que una Cáritas diocesana o que unos servicios generales de Cáritas España, porque son distintos ámbitos y los ámbitos generan distintas formas de vinculación y las distintas fórmulas de vinculación, distintas fórmulas de ser comunidad. Y cuando pretendemos generar una sola comunidad metiendo a todos en el mismo saco, eso, ¿sabéis cómo se llama? Dictadura. No cabe. La comunidad eclesial tiene una forma que es distinta que la comunidad familiar, que la comunidad vecinal, gracias a Dios. Y lo importante es que las distintas comunidades tienen distintos modos de proceder. Lo que en una familia es normal, en un centro de trabajo no tiene por qué ser normal. El protagonista de los agentes y de todo, vale. Yo diría sí, radicalmente sí, afirmativamente sí, pero cuidado, que todo tiene también su proceso. Porque a participar se aprende participando y de 0 a 100 hay que empezar por una gradualidad. O sea, no tendría sentido, perdonadme el ejemplo, que mañana dijéramos en todas las Cáritas de Castilla y León el director o la directora tiene que ser un participante. Bueno, cuidado, paso a paso, porque ponemos en un problema al participante y a la Cáritas. Entonces, tendremos que generar esos ámbitos de aprendizaje también. Puede haber personas participantes cualificadas, pero no por el hecho de ser participante ya tengo, es decir, lo decíamos muchas veces de los curas, no por ser cura sabes de todo. Bueno, pues no por ser participante sabes de todo, sino que tendremos que ver modos, maneras, procesos, etcétera, etcétera. Que evidentemente esto nos puede llevar al engaño y nunca ver en la persona participante que sea capaz de algo, también es verdad, pero creo que todo tiene su graduación. Y por último, por penúltimo, el tema de la formación y educación. Mirar, dicho en plan provocador, en Cáritas sobran cursos y faltan procesos de aprendizaje desde la experiencia, acompañamiento desde la experiencia. Si juntáramos el número de horas que hemos hecho en curso, éramos todos doctores e ingenieros. Porque hacemos cursos, cursillete, cursillo, encuentro, muchísimo. La cuestión es, ¿cómo acompañamos la experiencia? ¿Qué es lo que realmente transforma? Y por eso me parece básico los acompañantes de los que acompañan, para poder realmente tener ahí un proceso educativo más que un proceso formativo, si me permitís jugar con las palabras.
Y por último, la escucha. Bueno, pues yo creo que es básico. Ahora he ido al obispado y tenía el vídeo del Papa que hablaba de la pastoral del oído. Bueno, pues yo sí que creo que esa pastoral del oído, del escuchar, es un elemento básico, porque desde la escucha es posible la creatividad. Y sobre todo porque escuchando salimos de nosotros mismos para poder aprender otras cosas, ¿no? Como decía Machado, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Y cuando escuchas, empiezas a ver que hay otras verdades y hay posibilidad de lo que yo en mi soledad he visto muy claro que era verdad, no lo sea. Así que yo diría 3 palabras para terminar. La primera, y de corazón, es gracias. Gracias por lo que hacéis. Pues después de escuchar esta mañana dice, menudo desastres que somos. No, no. No sois un desastre. Sois maravillosos y maravillosas. Y creo que hacéis una labor que no la hacen otras personas en la manera que vosotros la hacéis. En segundo lugar, que gracia no sea un cerrar los ojos, sino el saber derribar muro para construir puente. Y eso significa un ejercicio continuo y constante de discernimiento y de descreimiento, entre comillas lo de descreimiento. Y en tercer lugar, que sepáis que por mucho que hagáis, que por bien que lo hagáis, todo está en manos de Dios. Como decía San Ignacio, haced todo como si dependiera de vosotros, sabiendo que todo depende de Dios. De sus manos salimos y a sus manos volvemos y a sus manos nos tenemos que encomendar. Muchas gracias. A ver, buenos días. Buenos días ya un poco. Me queda poco tiempo y voy a intentar ser, aquí lo traigo escrito para que no me despiste, entonces ya es el final de la mañana y voy a reducir lo máximo posible mi intervención. Voy a decir unas palabras de despedida como directora que he sido durante un tiempo. Y en el mes de diciembre del año 2011, don Jesús Fernández, hoy obispo de Astorga, aquí presente en estas jornadas, me ofreció la dirección de Cáritas Diocesana en nombre del señor obispo don Julián. Yo, en aquel momento, apenas conocía Cáritas. Sabía que Cáritas era la institución de la Iglesia encargada del servicio de la caridad a los más necesitados. Pero no tenía ni idea del funcionamiento interno de Cáritas, ni de su dimensión, ni de cuál iba a ser la forma en que yo podía llegar a trabajar y actuar. No sabía exactamente el alcance que tenía lo que me estaba proponiendo, y si yo sería capaz de llevarlo adelante. Él, lógicamente, me dio un tiempo para pensarlo. Y hubo una cosa que sí tuve clara desde el principio, y es que don Julián como obispo y don Jesús como vicario general confiaban en mí, a pesar de mi falta de experiencia. Esa seguridad en mí me infundió una fuerza especial, diferente. Y es que es así, es así. Cuando alguien a quien tú valoras confía en ti, se te abre el corazón. Te sientes, en mi caso yo, valorada y querida. Se potencia tu fe y tu esperanza. Y a partir de ahí, todo empieza a crecer con una fuerza que nos llena de alegría, seguridad y entrega. En definitiva, nos llena de amor. Por eso acepté con convicción y sin dudas. Y así, el 10 de enero del año 2012, don Julián López Martín, obispo de León, me nombraba directora por un periodo de 4 años, que luego se renovaron en 2 sucesivos nombramientos, en enero de 2016 y en enero de 2020. A finales de 2020, don Luis Ángel de las Heras Berzal fue nombrado obispo de León. Me confirmó como directora y ahí he seguido hasta el 8 de septiembre de este año 2023. Han sido casi 12 años viviendo en Cáritas y con la Iglesia.
he conocido desde dentro esta maravillosa institución de la Iglesia Católica. He sentido cómo, de una manera constante, ha ido entrando en mí la fuerza y vigor del Evangelio. Han sido muchas reuniones, mucho diálogo, mucha formación, mucha acción, mucha lectura, mucha oración, mucha vida con personas en situación de extrema dificultad, muchas experiencias de reflexión en soledad y en grupo, mucha cercanía a situaciones complejas. Y en todos esos muchos, en todos, he sentido presente la ternura de Dios, su compañía aparentemente silenciosa. Poco a poco empecé a sentir la confianza, que en definitiva es la fe, el amor y la esperanza. Las tres virtudes teologales que son la base, la raíz y fuente de todo crecimiento, porque Dios es su fuente. Y así, en mi vivir a lo largo de estos años, he conocido y redescubierto a una iglesia nueva, joven y con fuerza, en esta acción diaria de llevar la caricia de Dios a los pobres, como define el Papa Francisco la acción de Cáritas. Y casi sin darme cuenta, he descubierto a menudo la acción del Espíritu Santo, y no en teoría, sino en vida, en la vida diaria de los problemas y las dificultades, y en las pequeñas y las grandes decisiones. Por eso quiero dar las gracias. En primer lugar, a Dios, por este maravilloso regalo. Bueno, ahora ya me voy a empezar a emocionar. Lo de emocional que decía Aurora era porque debe ser que soy llorona. Sí, soy llorona. Pero bueno, voy a contenerme. Por eso quiero dar gracias, en primer lugar, a Dios por este maravilloso regalo que me ha permitido vivir a lo largo de este tiempo. Y después, dada mi limitación de tiempo, voy a mencionar, con vuestro permiso, a unas pocas personas. Doy gracias a don Jesús, entonces vicario general, a don Julián, obispo, por confiar en mí, a don Luis Ángel, por mantener su confianza en mi persona, a don Pedro Puente. Ahora en todo esto voy a mencionar a personas que ya no están aquí o que ya no viven. A don Pedro Puente, a don Antonio Trobajo, que ya descansa en la paz del Señor, a nuestro delegado José Luis Puente, a Paco, nuestro delegado actual, a Javier, el conciliario, y a todos los sacerdotes párrocos de nuestra diócesis y presidentes de Cáritas. De modo especial, agradezco a Prisciliano su apoyo puntual y constante a lo largo de todos estos años en la acción de Cáritas, y muy particularmente todo su esfuerzo en la puesta en marcha del programa Caminando Juntos y en la publicación de nuestro recuerdo de los 70 años de Cáritas, en 1916. Y no puedo menos de nombrar, de la manera más entrañable de que soy capaz, a don José Antonio, fallecido en julio de 2018, párroco de Cistierna. No soy llorona, no soy llorona. Recordar a don José Antonio, era un siervo, fue siervo de Dios, humilde como pocos los que no conocimos y sabio como son todas las personas humildes. Siempre nos recordaba la importancia de la perseverancia con la práctica de la paciencia revolucionaria. Tere, ¿te acuerdas, verdad? La paciencia revolucionaria. Gracias a todos los compañeros trabajadores y a todos los voluntarios de Cáritas Diocesana de León. Gracias al equipo directivo, a María Jesús, a José Luis, a José Antonio, a Manolo e Ismael, que ya no están tampoco, pero que estuvieron. Gracias a todos los directivos de Cáritas Autonómica, a todos. Y en nombre de todos, solo voy a mencionar unos poquitos. Gracias a Chus, a Jorge,
a Carmen, a Toño, a Gunter, a Javier, a Ignacio, a Fernando, a Maribel, a tantos que no puedo mencionar. A todos os llevo en el corazón. Gracias a Cáritas Española. Es realmente impresionante la labor y el bien que realizáis. Además de la confianza que generáis. Vais sembrando eso, confianza, amor, esperanza. En nombre de todas las personas que recuerdo de Cáritas Española, que también son muchos, solamente mencionaré a unos poquitos. A Manolo, nuestro presidente actual. Nos conocimos cuando ambos en el Escorial hacíamos el curso para directivos. A Vicente Altava, inolvidable. A nuestro actual delegado, Vicente Martín. A nuestros dos ponentes, Sebastián Mora y Paco Cristóbal. Y en nombre de todos los demás, recuerdo a Ana Abril. A Ana Abril, cuando la conocí, me impresionó lo que dijo, pero es que a todos que siempre me habéis impresionado, gracias a Cáritas Española. Termino ya pronto, pero también falta un poquitín. Gracias a toda la sociedad leonesa, a los socios, a los donantes, a las instituciones todas del tercer sector, a las demás instituciones públicas y privadas y a los medios de comunicación. De todos he aprendido y a todos agradezco su apoyo y comprensión. Gracias, Aurora y José Luis, por vuestra disposición. Ya sabéis, acabo con pocas palabras. Con estas pocas, hablar de mi experiencia. Bienvenidos, estáis de enhorabuena y de verdad. Y ya para terminar, sé una cosa muy importante. Sé que he tenido errores, muchos y equivocaciones, que los he cometido a lo largo de estos años. Y de ellos soy yo la única responsable. Pero también sé desde el principio que Dios, Jesucristo, lo entiende y lo sigue entendiendo. Me ha mirado siempre con ternura y me sigue mirando con la misma confianza y el mismo cariño. Muchas gracias. Muy breve. Muchas gracias, Beatriz. No vamos a hacer más discursos. Gracias por tu aportación, por supuesto, a Cáritas Diocesana de León, por tu aportación en la Cáritas Autonómica, donde has sido un tiempo vicepresidenta con este señor. Y te lo agradezco de corazón todo lo que has aportado y todo lo que ha sido tu contribución. Y, por supuesto, te deseamos lo mejor y que la vida siempre te sonría y que Dios, como tú has dicho, siempre esté contigo. Y este acto, este recuerdo de todas las Cáritas. Muchísimas gracias, Toño. Solo decirle una cosa, Toño. Puede ser que la vida me sonría o no, pero sí sé que el que siempre me sonríe es Jesús. Y con eso ya tengo bastante.